Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saludo tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Hoy es jueves y como ya algunos conocen, saben que es jueves de Aguas Profundas, sección de la semana que tomamos para hablar de temas profundos, valga la redundancia, de la palabra de Dios, temas que a lo mejor no son muy mencionados y que necesitan la aclaración primeramente del Espíritu Santo. Y la intención es de traer conocimiento e inteligencia para que ya no seamos neófitos, sino que seamos sabios en el conocimiento de la palabra. Porque la misma palabra del Señor nos dice que su pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que hoy traemos a colación para hablar y profundizar es sobre los profetas en el Nuevo Testamento. Yo sé que es un tema bastante debatido y de hecho en algunas circunstancias estuvimos hablando sobre este asunto en Lámpara a tus pies, pero hoy vamos a seguir tratando sobre este tema y a lo mejor profundizando en algunas cosas que no mencionamos en esa sección anterior. Simplemente de la oportunidad de escuchar las palabras. Todo lo que vamos a estar hablando estará sustentado con la misma palabra de Dios. Ahí estarán las mejores evidencias y cada uno tomará su propia conclusión. Ahora, la intención de la palabra no es llegar a discusión, no es llegar a controversias, sino todo lo contrario, poder hacer un análisis y pedirle al Espíritu Santo que nos lleve el verdadero entendimiento. Entonces, lo primero que debemos entender es que todo siempre, por más diferencias que haya a nivel personal, tiene que ser analizado con la palabra de Dios. La primera cita que vamos a tomar para entrar en materia está en Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo sobre una realidad de los ministerios que fueron levantados con el único propósito de perfeccionar a los santos, o sea, ser un instrumento en el cual el Señor va a operar para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de hecho vemos que estos ministerios están funcionando. Apóstoles, que son aquellos hombres que el Señor ha escogido para levantar y construir el cuerpo de la iglesia, tal como sucedió con los primeros apóstoles. Todos ellos salieron de su tierra natal para ir a levantar muros, para levantar portillos, para edificación de la iglesia. Por lo general, el apóstol es llamado a renunciar a las cosas que anhela, a las cosas que se dedica como oficio personal, para dedicarse a esta gran misión. Lo mismo sucede con el profeta, cuyo fin es el mismo, que es edificar el cuerpo de Cristo. O sea, Dios lo utiliza como un instrumento para hablar a su iglesia. Pero ahorita entraremos en detalle. Al igual que el apóstol y el profeta, Dios también ha levantado el ministerio de evangelistas, que son aquellos que salen a las calles, aquellos que van a todo lugar, cárceles, supermercados, colegios, burdeles, cantinas, todo lugar donde se pueda predicar el evangelio de Cristo. O sea, estos evangelistas son aquellos agricultores, aquellos que riegan la semilla y que luego el Espíritu Santo se encarga de regarlas y levantarlas. También están los pastores, aquellos que están a cargo de las ovejas, aquellos que están en ese cuidado minucioso por sus ovejas y por aquellos que van naciendo en el rebaño. Y luego los maestros, que son aquellos que se encargan de edificar en conocimiento para que las personas puedan crecer tanto en palabra como en espíritu. De hecho, la ayuda del maestro es fundamental para el pastor,
porque el pastor está allí atento a las problemáticas, pero necesita del maestro para que aquellas ovejas de alguna manera puedan crecer. O sea, como aquel veterinario que está pendiente a lo que necesita para que tenga un óptimo desarrollo. Entonces, en este orden de idea, aquí el Señor nos está hablando de esos murales que Él ha constituido para el bien de la iglesia. Ahora, si Pablo nos los está diciendo de que Él mismo lo ha constituido, ¿por qué entonces el hombre va a negar la orden y decretos de Dios y que al mismo tiempo nos los está declarando para que tengamos el conocimiento? Entonces debemos tener mucho cuidado porque han venido muchas teorías, doctrinas, con un origen que a veces muchas personas que lo hablan desconocen. Y solo por prudencia debemos de medir muy bien lo que vamos a hablar, más cuando es algo que el mismo Dios ha constituido. Quiero que sepa que la palabra de Dios no es para confusión. La palabra de Dios tiene un fin y es para redarguirnos, enseñarnos y llevarnos a la estatura de Cristo. ¿Por qué traemos este tema? Porque muchas personas pues sí aceptan que haya pastores, que haya maestros y evangelistas. Pero algunas personas no están de acuerdo de que haya profetas porque han tomado un verso y lo han transgiversado. Es la verdad. Porque no tendría sentido entonces lo que Pablo está diciendo a los de Efesios. Un argumento es que el último profeta era Juan el Bautista. Pero siempre tenemos que llevar al análisis porque la palabra más adelante nos habla de algo que allá parecería ser contrario. Debemos pedirle la sabiduría al Espíritu Santo porque estas palabras no están puestas allí por casualidad. Si el Señor está diciendo que Él lo ha constituido es porque así ha sido. Lo que pasa es que hay que entender la participación que ocupaban los profetas de la antigüedad, que culmina con Juan el Bautista, y los que van a tener de ahora en adelante, que tendrán un fin y es para el cuerpo de Cristo. Anteriormente los profetas operaban primariamente para el pueblo de Israel y estaban trayendo toda la revelación y todo estaba conducido al nacimiento de Jesucristo. Pero si ellos estaban profetizando sobre estas cosas, y de hecho algunos fueron más allá, cosas que ni siquiera eran para sus tiempos, sino para los tiempos postreros, tal como sucedió con el profeta Daniel. Entonces los profetas del Nuevo Testamento, todo estará inclinado precisamente a esos tiempos y a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo lo necesita. Por eso el Señor lo constituyó. Lo mismo sucede también con los apóstoles, que hay algunas personas que dicen que el ministerio de apostolado no es existente para el tiempo de la gracia. Precisamente ese orden de apostolado nace con los primeros discípulos de Jesús, porque toda hora va a operar alrededor de la gran misión que tiene Cristo, y era extender el evangelio no solamente para los judíos, sino para los gentiles, para toda la tierra, porque era precisamente esta una de las cosas que anunciaron los profetas de la antigüedad, entre esos el profeta Amós, el profeta Joel. De hecho, esto mismo se le anunció al profeta Abraham, que de tu descendencia nacería uno que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y para que esto se lleve a cabo, el Señor ha tenido bien levantar estos ministerios. O sea que son tan eficaz y necesario para la obra que se está cumpliendo para este tiempo, el cual se está culminando, porque creemos que la venida de Cristo está a la puerta. Atendamos lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 6. Note lo que ahora el apóstol Pablo dice a los de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Podemos notar en este primer verso que Pablo está aclarando que muchos tuvieron en poco, se olvidaron de todo lo que hemos recibido con la gracia. Ha sido el favor de lo que no merecíamos. Ha sido la ayuda de Dios a través de su Hijo amado y en la comunión del Espíritu Santo, que nos ha entregado porque conoce nuestra incapacidad para poder continuar y llegar a la meta. Y esto mismo se lo dijo a sus apóstoles. Mire, hay cosas que ustedes hoy no entienden, pero llegará el momento en que llegará la gran promesa del Espíritu Santo y Él les recordará todas las cosas que yo he hablado y ahora sí las van a poder entender.
Y sabemos que cuando el Espíritu Santo se pronuncia juntamente con este acontecimiento, entrega todos los dones, talentos y ministerio. Inmediatamente Pedro salió a cumplir el ministerio que se le había entregado como ese gran pastor. Y fue a predicar, y nos damos cuenta que en esa primera predicación fueron 3,000 personas que se convirtieron, y de allí muchísimas más. Pero todo esto aconteció cuando llegó el Espíritu Santo, que precisamente recibimos por la gracia de Cristo. Y esto lo estaremos profundizando más adelante. Entonces luego dice que le asombró cómo ellos se apartaron de esta realidad, de la gracia, de este evangelio único y verdadero. Por eso dice, no es que haya uno diferente, es que se sembró uno falso y creyeron en aquello. Y esto mismo lo dice en el verso 7. No que haya otro lámpara a tus pies, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿De quién es el evangelio? De Cristo. Por lo general, en aquellos tiempos, los que más se levantaban en contra de este evangelio de Cristo era el pueblo judío. ¿Y cuál es la razón? Por ese celo y la negativa de entender la gracia de Dios. Y es que no solamente para ellos era el privilegio de la salvación y de tener un Dios poderoso, sino que Dios tenía misericordia de todos en la tierra. Y vemos cómo el mismo Pedro le costó poder entender todo esto cuando se encontró con Cornelio. De hecho, para los judíos era una afrenta entrar en la casa de un gentil y mucho menos poder predicarle o hablar sobre las cosas de Dios. Pero fue el mismo Dios quien le dijo que fuese a la casa de Cornelio. Pero aquí inmediatamente podemos notar esa limitante que había, o esa negativa de que las personas gentiles se pudiesen comunicar o relacionarse con Dios, como ellos lo hacían en el pasado precisamente con los sacerdotes y profetas. Obviamente a ellos los profetas les hablaban, como ya mencionamos al principio, para relatarles el plan, para ilustrarles, guiarles y orientarles. A muchos de ellos no le cabía en la cabeza de que esto pudiese también suceder con el pueblo gentil que somos usted y yo. Ahora continúa diciendo el verso 8, más bien si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Note que toma detalle en repetirlo 2 veces, dándonos a entender lo importante. Entonces, por mera precaución, tengamos en cuenta estas palabras antes de llegar a debatir y a discutir sobre asuntos doctrinales, comprender por qué entonces este verso que encontramos en Efesios está allí, plasmado para la iglesia, dándonos y mostrándonos la constitución del cuerpo de Cristo, cómo lo ha hecho el Señor. En vez de encerrarnos en un solo verso, que a lo mejor nos hemos detenido allí, sin comprender la amplitud de los planes de Dios, porque Dios es un Dios amplio, grande, y que no se limita a cosas como nosotros, como seres humanos. Mire, vamos a buscar otra cita que está en Colosenses 2, capítulo 16. Todas estas citas que hemos leído han sido inspiradas por el Espíritu Santo, pero transcritas por el apóstol Pablo. Y note lo que continúa diciendo en este hilo tonal. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Quiénes hacían esto? Los judíos, quienes tenían algunas limitancias con la comida, con la bebida, con la luna nueva, día de reposo. Y en el mismo concilio, aquellos que han leído el concilio de Jerusalén, se darán cuenta que allí se debatieron los ancianos y apóstoles todo este asunto con relación a las cosas de las cuales tenían que tener algunas limitancias el pueblo gentil. De hecho, vamos a la cita que está en Hechos capítulo 15 y vamos a empezar en el verso 8 para que usted tenga las evidencias necesarias. Dice el verso 8, y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esto confirma lo que hablamos antes.
Tal como el Señor a través de su Espíritu se relacionó en el pasado con el pueblo judío, también lo ha entregado para que ahora, en este tiempo de gracia, lo haga con el cuerpo, la iglesia de Cristo. Y dice el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora vamos a saltar al verso 20 para que observe usted precisamente aquello que es límite para la iglesia de Cristo, para los gentiles, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, es la primera cosa que debemos nosotros guardar, de la fornicación, de ahogados y de sangre. 4 cosas. Esto es importante que nosotros la tengamos muy en cuenta porque se nos ha pedido que debemos tener limitancias en estas cosas. No tener ídolos, no estar en fornicación porque son pecados del cuerpo y que traen muerte, de comer cosas ahogadas y de sangre. Y de hecho la palabra más adelante especifica por qué estas cosas. Entonces, hice esta pequeña aclaración para que usted se dé cuenta que llevando este hilo tonal, Pablo está hablando a estas iglesias gentiles sobre aquellas cosas que eran señalados, acusados, y era precisamente por el pueblo judío, por no guardarlas al igual que ellos. O sea, si ustedes se van a añadir a nosotros, entonces tienen que hacer tal como nosotros hacemos. No entendiendo ello, lo que ahora el apóstol Pablo nos va a confirmar en el verso 17 de la misma carta de los Colosenses 2. Vamos a ir un poquito más atrás. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual, escúcheme muy bien, lámpara, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, todas estas cosas que el pueblo de Israel, el pueblo judío experimentaba, ya sea en ciertos protocolos, en ciertos rituales, en ciertas costumbres y peticiones de Dios, simplemente eran a modo de una representación simbólica de lo que luego iba a suceder, porque dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo, o sea, la iglesia, es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Hay muchas cosas que hoy se ha condenado a la iglesia de Cristo y que han sido conclusiones que se han tomado de una manera ligera. Por eso Pablo está diciendo, mira, estas personas no entendieron el término de esta ley, de escritos que obviamente fueron inspiradas por el Señor, pero que tenían una connotación en un contexto antiguo, simbólico. Entonces, de la misma manera se toma un pasaje como lo que se está hablando de Juan el Bautista, que se dice que hasta allí habrá más profetas, y simplemente nos quedamos con esa conclusión sin analizar bien a qué se estaba refiriendo, si era con relación al pueblo judío o hablando directamente a los gentiles. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado de lo que puede producir nuestra mente, porque puede ser, como dice el verso, producto de la carnalidad, producto de haber sacado una conclusión bajo el límite y parámetros de nuestra humanidad. Porque, de hecho, vamos a leer otro pasaje bíblico que nos va a concluir. Ya con esto vamos terminando, porque es un tema bastante extenso, pero quiero que usted mismo se haga el análisis. La pregunta, antes de debatir y discutir, ¿por qué en el libro de Hechos, el libro histórico, capítulo 21, verso 8, cuando Pablo se estaba dirigiendo a Jerusalén, aquí nos dice que al otro día salió Pablo y los que con él estaban fuimos a Cesarea? Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ahí vemos el tercer ministerio de lo que Pablo ya había mencionado en Efesios, evangelista, y nos dice que era uno de los 7. Posamos con él. Este tenía, escuche muy bien, 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí nos lleva a un escenario aún más amplio del poder y la grandeza del Señor, que no tiene límite.
no eran ni siquiera hombres profetas, sino mujeres que eran profetisas. Aunque en el pasado se nos menciona de algunas mujeres profetisas, no era muy común. Aquí nos está hablando de 4 hijas y todas eran profetisas. Y después dice el verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces, vamos a entrar en análisis. Si el último profeta era Juan el Bautista, porque aquí Pablo nos está mencionando a 4 hijas de Felipe que eran profetisas, y nos está hablando de un Agabo que también era profeta. Esto debe ser evidencia suficiente para que entonces analicemos muy bien el pasaje que nos habla sobre el apóstol Juan como el último profeta. Vamos a entrar a entregar una conclusión para terminar y sellar este tema, y es importante que usted analice lo que vamos a decir. Lo que podemos entender a través del texto bíblico y sobre el análisis es que los profetas de la gracia del Nuevo Testamento en adelante, lo que no tienen es la misma preponderancia de los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas de la antigüedad eran de oficio y muy conocidos. Y la razón era porque el Espíritu Santo aún no estaba sentado sobre la humanidad. Simplemente cuando algunas personas eran ungidos y tenían ese acceso a poder comunicarse libremente con el Espíritu Santo, tal como le sucedió a Abraham, como le sucedió a Daniel, a José, al mismo David, que dice que fue ungido antes de ser rey, pero también era profeta. Este privilegio no todo el mundo lo podía tener. Algo que sucede en el Nuevo Testamento gracias al favor que hemos recibido en la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya en la cruz, quien rompió el velo, y hoy tenemos acceso libre a poder relacionarnos con Dios por medio de su Espíritu Santo. Anteriormente, el pueblo necesitaba la dependencia del profeta para poder relacionarse con Dios y recibir palabra profética para poder entender la voluntad del Padre. Ahora en la gracia los profetas continúan, pero no con la misma importancia que en la antigüedad. Hoy no necesitamos del profeta para consultar a Dios, porque esto mismo dice la carta a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Aquí nos está diciendo que ya hoy, a través de ese velo que fue roto, tenemos confiadamente entrada al trono de la gracia a través de la comunión del Espíritu Santo. Hoy podemos entrar en ese lugar, usted y yo, y allí el Espíritu Santo nos habla. Ahora, cuando tenemos duda de lo que hemos recibido de parte de Dios, Dios usa a un profeta para confirmarnos. Porque cuando las personas están alineadas, el cielo le confirma a través del profeta. Y usted me dirá, ¿pero por qué? La razón es la siguiente. Nosotros recibimos la palabra de Dios, pero a veces comienzan a venir muchos escenarios que el mismo enemigo va a levantar para ponernos en duda aquello que hemos recibido, y estoy seguro que muchos hemos pasado por allí. Por eso necesitamos la confirmación de aquello que ya Dios nos ha dicho. Por eso el Señor levantó este ministerio, para ayudar a su iglesia, porque Él conoce nuestra realidad, y es que muchas veces como seres humanos estamos luchando, mire, con la carne, con el diablo y con nuestra propia concupiscencia. Y debemos estar en el hilo del Espíritu para saber quién te está hablando. Porque muchas veces tú dirás, ay, pero qué tal que esto haya sido producto de mi imaginación, qué tal que esto haya sido simplemente pensamientos que yo me he hecho y que no sea Dios. Además, el enemigo ha sido todo lo posible para que tú pongas duda de aquellas cosas que el Señor te ha prometido.
Es entonces allí cuando el Señor pone en operancia a aquellos que ha llamado como profeta para conectar la visión y la palabra que nos entregó con este profeta. Porque usted dirá, ¿cómo este hombre sabía lo que Dios me había dicho? Es confirmación. Y de esta manera nosotros nos fortalecemos y nos volvemos a reactivar para seguir adelante con esa palabra que nos entregó el Padre. Entonces, esta es la razón de peso para creer de que en el Nuevo Testamento aún continúan los profetas, apóstoles y juntamente pastores, evangelistas y maestros. ¿Con qué fin? Ya Pablo lo dijo, para edificar a la iglesia y ayudarla a salir adelante. Este ha sido la voluntad del Padre, y cualquiera que quiera negar lo que ya Dios ha establecido, dice la palabra, que sea anatema. Espero de todo corazón que antes de pronto de traer juicio, que le pida al Espíritu Santo que le traiga revelación, que le permita meditar y llegar al conocimiento de la palabra. Les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.